amigos de Ready para Exportar. Hemos hablado muchas veces sobre las oportunidades de nuevos sectores para exportar en nuestro país, sobre todo aquellos sectores que tienen que ver con los servicios. Y hoy tenemos como invitada a una experta en el área de turismo sostenible, que es indiscutiblemente el principal producto de exportación de la República Dominicana, de cualquier, entre bienes y servicios, de todos, el principal, pero que además vamos a hablar de un segmento que está en crecimiento y de un estudio que ella ha realizado para el Consejo Nacional de Competitividad y la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Bienvenida, Lourdes Russa. Gracias, un placer. Cuéntanos un poco de Lourdes Russa, que ya es venezolana, pero ya es adoptada dominicana. Así es. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu trayectoria. Gracias, un placer estar con ustedes. Bien, bueno, soy venezolana, como decías, y dominicana. Tengo trabajando en el área de turismo y hotelería y medio ambiente desde hace ya 40 años. En Venezuela estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver, iniciamos el proceso de consultorías en el tema de turismo sostenible. De hecho, fui parte de la organización, como experta en turismo sostenible de la Organización Mundial de Turismo en una asamblea mundial que estuvo en Santiago de Chile. Y después acá en República Dominicana pues he estado trabajando como consultor en diferentes áreas dentro de lo que compete el tema de turismo sostenible, el tema de conservación de la biodiversidad, medio ambiente y de turismo especializado. Sí, porque nosotros, bajo aquel eslogan de que República Dominicana lo tiene todo, tal vez pensamos que todo eso que tenemos es un bien interminable, lo cual no es así. Lo frágil que es el depender de las playas, por ejemplo. Sí, claro, evidentemente República Dominicana como una isla, su principal atractivo es las playas, que tiene playas muy lindas, y este producto o este atractivo principal promovido a través de un producto específico que gracias a ese producto, estemos o no estemos de acuerdo, ese producto es el de hoteles todo incluido o el modelo de todo incluido que nos coloca a República Dominicana en el mapa turístico del país. Gracias a eso y a ese producto que se ha ido desarrollando, no quiere decir que sea el más adecuado, pero gracias a ese producto está República Dominicana en el mapa mundial y el año pasado se recibieron casi 7 millones de turistas. Pero cuando nosotros vemos que estamos rodeados de sargazo, que a veces tenemos amigos que vienen a bucear y no hay que ver en ciertas playas nuestras, vemos que estamos abusando un poquito de este. Sí, ahí el turismo o el desarrollo del turismo quizás muchas veces va agalopando o va galopante en el mismo desarrollo. La falta de planificación probablemente en el mismo desarrollo, el hecho de querer desarrollar productos similares y repetir esas experiencias, pues pueden ocasionar. Tenemos situaciones que hay que tomar en cuenta, como el caso del cambio climático. O sea, el cambio climático es una situación real que tenemos que estar preparados para. Somos un país muy vulnerable ante el cambio climático y necesitamos obligatoriamente tomar en cuenta todas esas consideraciones. Bueno, ahí pusieron la imagen de este estudio en el que participaste, que hiciste, que hizo tu empresa, el estudio de diagnóstico del turismo de salud y bienestar, auspiciado por el Consejo Nacional de Competitividad y con la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Cuéntanos
¿Cómo está este sector? ¿Qué encontraste? ¿Cuáles son esos principales hallazgos? Porque una de las cosas que más me llamó la atención en la presentación del estudio son los números de lo que representa ya este subsector dentro del sector turismo. Así es. Bueno, nuestra empresa Russo García Asociados fue la que le correspondió la gran responsabilidad de hacer el primer estudio de turismo de salud en la República Dominicana. Tuvimos que trabajar con datos, con una primera fuente. Realmente fue un trabajo de hormiguita, donde no hay estadísticas, donde no hay datos, y tratar de llevar un número fue un verdadero trabajo. El turismo de salud, no solamente para nosotros República Dominicana, sino para todo lo que es el área del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ha venido ocupando puestos importantes, sobre todo por los precios, por los servicios. Nosotros en República Dominicana tenemos médicos de muy alta calidad y eso nos pone un paso bien adelante. Hay un punto clave, que es el lugar estratégico donde está República Dominicana. O sea, la ubicación como isla en el Caribe, pero muy cerca de Estados Unidos, en el medio de Sudamérica, eso nos da un elemento una ventaja comparativa y competitiva importante. Pues sí, es una actividad que va cada vez más creciendo, está en pleno crecimiento, y nosotros no dejamos de ser pues un país que no esté en ese contexto. Sí, nosotros habíamos tenido en el programa anteriormente a Alejandro Cambiaso, el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, y en esa ocasión nos hablaba de un poco más de 30,000 visitantes por motivos de salud a la República Dominicana, pero tú encontraste el año pasado un número mayor. Hemos incrementado sustancialmente. Sí. Bueno, ¿recuerdas lo que te decía? Que había un tema se estaban manejando algunos números con algunas estimaciones. Todavía estos datos que maneja el estudio son estimaciones dadas por las asociaciones, los mismos centros de centros de salud, pero es mayor. Recibimos de turistas médicos en el año 2018 47,000 turistas. Es importante hacer la salvedad para que todos conozcan que hay una diferencia entre lo que es el turista de salud o el turista médico o el turismo médico y la medicina turística, porque tiende a confundirse. El turista de salud es aquel que viene a un país, que selecciona a un país para recibir un servicio médico. Él viene, su principal motivo de viaje es recibir un servicio médico, que puede ser una consulta, que puede ser una cirugía, que puede ser un tratamiento odontológico. O sea, hay varias opciones. Para la República Dominicana, el principal servicio médico que es susceptible o que recibimos más turistas es el de tratamientos odontológicos. Hay consultas y el tema de las cirugías, y hay varios tipos de cirugía. La medicina turística es aquellos turistas que están aquí en el país, que su principal motivo, por supuesto, la gran mayoría son de vacaciones, que vienen a República Dominicana y en el país se les presenta una situación. Y entonces van al centro médico y reciben su asistencia. Entonces tenemos dos números en el estudio. Los turistas de salud que en el año 2018 vinieron al país, con los datos de estimaciones que tenemos, son 47,725. Pero la medicina turística atendió 69,000 turistas, o sea, más que los de turismo de salud. Pero en global estamos hablando de 112,000, 115,000 turistas que recibieron servicios médicos en el país. Sí. Tú decías que los principales servicios demandados
son los servicios odontológicos. ¿Cuáles son de esos otros servicios por los que viajan por razones de salud, ¿no? Sí. Aparte de eso, consultas y diagnósticos, sobre todo de las islas del Caribe, que hay acuerdos con ciertos centros de salud, vienen muchos residentes de las islas del Caribe a hacerse consultas y diagnósticos. Pero además están las cirugías. Entre las cirugías, por supuesto, tenemos las que uno más conoce, que son las cirugías plásticas, pero también hay cirugías bariátricas, cirugías ortopédicas, y cualquier otro tipo de cirugía que sea especialista a algún tipo de estos centros de salud, ¿no? Sí, bueno, el tema de las consultas, como tú dices, es un reto tener los números, porque si están en centros es más fácil controlar, pero si son consultas individuales que no están en centros, ahí la estadística es más difícil. Es más difícil. Hay datos, o sea, tenemos que mejorar muchísimo el tema de la estadística, porque muchas veces hay un mismo turista que puede recibir varios servicios y no hay esa separación. Es un solo turista que se hace una consulta con un doctor, luego se hace un tratamiento y luego se hace y quizás hasta una cirugía, pero es un mismo turista que hace las tres cosas, por ejemplo. Pero para los efectos de las estadísticas tenemos 3 servicios. ¿Y ese turista dura más tiempo en nuestro país comparado con el que viene de vacaciones? ¿Viene acompañado? Generalmente sí, y además el número es importante porque generalmente vienen acompañados con otra persona. Dependiendo del tipo de servicio que vayan a requerir, si es una cirugía, pues por supuesto deben durar entre 15 hasta 3 semanas, de 15 días a 21 días. Pero si son consultas o diagnósticos, puede ser más corto. Entonces, varía en cuanto al tiempo, desde 3 días puede ser hasta 21 o hasta un mes, dependiendo del caso. Lo que sí tenemos como gasto promedio es que un turista de salud aproximadamente gasta $7,500 por visita. Por visita, sin el acompañante. Un acompañante aproximadamente puede gastar entre $2,000 y $2,500 adicionales a los $7,500. ¿Pero eso es gasto en el país o incluye el pasaje? Eso es incluyendo el pasaje. Claro, va a variar también dependiendo del tipo de cirugía y dependiendo también de qué lugar viene. Si estás en la isla del Caribe, pues es mucho menos el gasto de transporte. De Estados Unidos puede ser que hay muchas ofertas y como decía, República Dominicana, su ubicación estratégica favorece muchísimo el poder atender o recibir turistas de salud. Pero claro, eso es un gasto bastante... y el monto global también fue algo que me llamó la atención. Sí, en las estimaciones llegamos en el 2018, se habla de $264 millones y eso representa 13 billones de pesos. O sea, es un número importante que implica el desarrollo del turismo de salud. Por supuesto, para poder seguir brindando un buen servicio hay que mejorar varios factores, varios elementos que son claves para entonces poder nosotros ser un destino competitivo. Sí, y creo que es importante poner en contexto porque $7,500 por visita es una suma considerable si nosotros tomamos en cuenta que no sé exactamente el dato del gasto promedio diario de un turista de vacaciones, pero realmente estamos hablando de que según el Banco Central de República Dominicana, el gasto promedio de un turista de vacaciones oscila en los $130 por noche. Por supuesto, el de un turista de salud es muchísimo más alto.
permanencia de un turista regular, estamos hablando de unos 7, 8 días, es el promedio según la data del Banco Central, pero un turista de salud te puede durar 15 días, 3 semanas. Los que duran más tiempo, eso también hay que tomar en cuenta. Ellos reciben el servicio, dependiendo si es una cirugía, que cuando se tardan más tiempo es porque es cirugía, generalmente, porque tienen que esperar el proceso de recuperación y todo el procedimiento. Generalmente no, hay 3 tipos de alojamiento, diríamos. El idóneo es los hoteles wellness, hoteles que estén preparados para recibir a un turista de salud, que puede ser un hotel, pero tiene que tener unos servicios especiales. Pero después están las casas de recuperación, que es otro lugar donde la gran mayoría de los turistas de salud, sobre todo las que vienen solas, se quedan en las casas de recuperación, que tienen sus pros y sus contras. Y por otra parte tenemos las casas de familia. Los turistas que nosotros recibimos en su gran mayoría son de las islas del Caribe, de Estados Unidos y dominicanos que viven en Estados Unidos. Hablábamos de esas industrias relacionadas que no necesariamente son los hospitales y los médicos. Estamos hablando los hoteles, no sé si hay turoperadores o gente que gestionan esto. ¿Cuáles de esas facilidades ya existen en nuestro país y encontró el estudio que ya existía? Sí, hay lo que se llama la cadena de valor del turismo de salud, aparte de, como decías, los centros de salud, los médicos, los hoteles wellness, que son hoteles, inclusive ya hay varios, hay uno en Santiago que es el de Odelpa y tiene un piso especialmente. Claro, el Garden Court. Que tiene su piso. Y cada vez más los mismos centros de salud están tratando de hacer alianzas estratégicas con cadenas hoteleras para desarrollar hoteles wellness, porque necesitamos hoteles wellness. Pero, a ver, ¿cuáles son esas facilidades que tiene un hotel como ese? Bueno, un hotel wellness debe tener o cualquier tipo de alojamiento que preste servicios para turistas de salud. Las casas de recuperación son más casitas, son más casas, pero diríamos que el servicio es el mismo. Deben estar, primero que todo, habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Deben de tener médicos que estén allí, médicos residentes para cualquier emergencia. Deben tener enfermeras. Entonces hay un piso en el hotel que tienen enfermeras, que tienen médicos, que tienen las camas. Deben ser camas que tengan las condiciones para cualquier tipo de operación. En los baños tienen que ser más amplios para que quepa una silla de rueda. Hayan banquitos para poder bañar a las personas después de una operación. La comida también tiene que ser diferente a la comida regular. Un recepcionista que atiende un piso de wellness no puede ser un recepcionista normal de un hotel porque las formas de atender es diferente. La misma camarista que limpia las habitaciones tiene que tener más cuidado también. O sea, hay un todo, diríamos que es un entorno especializado, más parecido a una clínica, pero que no es clínica, que debe prestar esos servicios y que debe regirse. ¿Y las casas de recuperación son casas particulares que se habilitaron para eso? Las casas de recuperación son casas particulares, exactamente. Hay una asociación de casas de recuperación en República Dominicana que están inscritas un buen número, 22, según el estudio. El problema que tenemos, y usted busca en Facebook y hay cantidades, el problema es que muy pocas están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Y ahí es donde entonces está el riesgo. Por eso es importante que las casas de recuperación hagan ese paso, ¿no? Cumplan con ese paso de habilitación, porque les va a permitir pues prestar un mejor servicio. El otro segmento, y quizás haciendo nosotros hicimos una encuesta a turistas de salud online. Y de esas encuestas queríamos saber qué decían ellos de República Dominicana. Y les fuimos preguntando cada una de los servicios que ellos tuvieron.
uno de los servicios donde ellos sentían que había una debilidad por parte del país era en los aeropuertos. Ellos dicen que cuando llegan al aeropuerto, la gente del aeropuerto no es atenta ni susceptible a una persona que viene a recibir, quizás probablemente a tener una cirugía en los próximos días, o llega en una silla de ruedas, o se va posoperatoria con ciertas condiciones. O sea, hay una debilidad en el tema de atención en los aeropuertos. Luego pasamos al transporte. El transporte tampoco está preparado en su gran mayoría para atender a una persona que va a operarse o a hacerse una cirugía, o que sale de la clínica para un hotel o una casa de recuperación o una casa de familia. No tenemos vehículos de transporte, aparte de las ambulancias, aparte de eso, que estén preparados. Entonces se necesita mejorar los servicios de transporte turístico. Luego, y vamos así como cadena de valor. Perdón, y eso es un segmento de mercado hasta válido para el mercado local, porque un enfermo que se quiera trasladar, aunque no sea de emergencia, tiene que usar una ambulancia porque no hay otra. Así mismo es. Y lo interesante del turismo de salud es que no es solamente para recibir a alguien de fuera, sino en la medida en que todos los servicios vayan mejorando, el servicio para el local también va a mejorar. Además que vamos a ser los más beneficiados de todo, ¿no? Sí, porque una vez alguien comentó en una de las redes sociales, ¿y para qué yo quiero que los turistas vivan bien si aquí la salud es deficitaria, pero el servicio de salud es deficitario? Pero como tú dices, si se hace más sostenible tener inversiones en equipos, en tener en mayor especialidad y mayor calidad. Exacto, y ahí es fundamental. Luego, diríamos que como cadena de valor estarían muchos de los turistas, después que están bien en sus días de recuperación, pueden salir, quieren visitar, quieren ir a conocer el país, ir a diferentes lugares. Los mismos acompañantes que vienen también quieren ir a un restaurante. Hay todo un mundo de opciones que se presentan durante un turista que se va a pasar 2 semanas o una semana aquí en el país. Y una de las debilidades era el tema de la accesibilidad. Nuestras ciudades no son accesibles. No hay facilidades con una silla de ruedas o alguien que tenga que bajar una escalera. O sea, hay varios detalles que como ciudad tenemos que trabajar. Y eso es uno de los puntos que planteamos en el estudio. Convertir por lo menos a nuestras principales ciudades, que son las donde hay, digamos que como los pequeños polos turísticos de turismo de salud. Santo Domingo es el que mayor centros de salud tiene con vocación, o sea, como ciudad, pero le sigue Punta Cana, Bávaro, Punta Cana, Santiago, Puerto Plata, La Romana, que son estas ciudades. Si logramos que estas ciudades sean sostenibles, que sean unas ciudades saludables, donde haya seguridad, donde haya accesibilidad alrededor de los entornos de los centros de salud, pues creo que estaremos dando un pasito más adelante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes Russa. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero súper interesante este estudio. Está en línea, ¿no? Sí, se puede ver en la página de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud de la República Dominicana. Muchísimas gracias por tu presencia. Ya saben ustedes que todavía hay una gran necesidad para este grupo de visitantes especiales a la República Dominicana, y a ustedes los vemos la semana próxima en Ready para Exportar y en Metrópolis.